No, no, se ve perfecto, ahí se ve bien. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación que me pone un poco nerviosa en realidad, pero bueno, vamos a ver que en la tercera o cuarta placa se pase un poco. Bueno, antes que nada, un placer de que me hayan invitado a dar a conocer en realidad algo que es de todos, que siempre ha estado a la vista, que siempre está ahí, que es público, que todos pasamos y que somos un poco a veces indiferentes de lo que es el gran patrimonio que tenemos a veces en nuestra ciudad. Este desconocimiento, esta indiferencia no es justamente porque no nos interese, sino porque a veces es como que no estamos educados para poder ver lo que es el patrimonio en general. A veces también confundimos mucho los términos, y hablar dentro del cementerio, del gran patrimonio cultural que hay, también ha habido como un cambio y un reacomodo social para que eso fuera posible. A medida que vayamos avanzando en la charla lo vamos a poder ir viendo. Y esta charla se llama Cementerio Concepción del Uruguay, Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, crónica de una declaratoria anunciada, porque muchas veces estoy escuchando ahora que dicen, ay, claro, con todo lo importante que hay adentro, ¿cómo no va a ser declarado patrimonio? Claro, es eso, ¿sí? Pero esta crónica tiene que ver cuando nosotros empezamos a formarnos conceptos culturales, a formarnos conceptos individuales, empezar a conocer para valorar y valorar para cuidar. Esa sería la introducción para poder empezar a centrarnos de por qué esto que siempre estuvo ahí, que está en el ingreso de nuestra ciudad, recién ahora puede tener la capacidad de asumirse como un patrimonio cultural. Comienza la historia en el año de fundación de nuestra ciudad, 1783, cuando se funda por Rocamora, por Tomás de Rocamora. Y en la misma fundación de la ciudad nacen los primeros cementerios, porque los campos santos en ese momento estaban aledaños a las principales iglesias que se ubicaban sobre la fundación de la ciudad. Y aquí tenemos nuestra Plaza Ramírez, que es el sitio donde se clava la pica de fundación. En esta mancha tenemos los solares que se fueron repartiendo, como toda ciudad colonizada fundada por la colonización española, tenía los solares divididos, separados, los cuartos de manzana por solares, y a su vez los principales estaban ubicados alrededor de la plaza principal. Este plano que estamos mostrando es un plano que la hija de Juan Leó dona al Palacio San José y está en el archivo del Palacio San José. Este plano es el primer plano regulador, un plan regulador de la época de Urquiza, lo encarga Urquiza. Suponemos que a Juan Leó, y suponemos que hacia el año 1867. ¿Por qué estamos suponiendo? Porque en este momento hay tres personas que estamos investigando fehacientemente esto, ya que en el Palacio San José no existe un archivo que contenga estos datos. El plano no tiene, este plano con esta digitalización la hice yo, no tiene en ningún lugar ni en su reverso un dato que nos pueda indicar que realmente es de Juan Leó. Juan Leó nace en 1842, es francés de origen, nace en la ciudad de Lyon, y por la tradición oral nos ubica que la hechura de este plano es hacia 1857, con lo cual si nosotros podemos comprobar que el año 1842 es el nacimiento de Juan Leó, no nos daría la fecha para poder estar ubicándolo como autor de este plano. Pero nosotros creemos que sí, que es el autor de ese plano. Entonces en realidad debe haber o un error en la tradición oral o un error en la tradición, en el tipeo, perdón, cuando se hace la publicación y se sostiene que es el año 1857 la factura del plano. Esto está en este momento en investigación, por eso yo lo puse con rojo, justamente para que ustedes pudieran retener estos datos que no están comprobados hasta el día de hoy.
En el año 1866 ya estaba conformado el departamento topográfico en Entre Ríos y en Concepción del Uruguay, ya estaban trabajando 4 o 5, inclusive exalumnos y exdocentes del Colegio del Uruguay. Entonces perfectamente nosotros pudimos contar con dos cosas que son muy particulares, que aún en el año 1867, Urquiza fuera el solicitante de un plan regulador para lo que era una aldea, que en ese momento, esto que ustedes ven acá, era la ocupación territorial de lo que era la villa de Concepción del Uruguay hacia ese tiempo, ¿sí? Nosotros vemos la amplitud y la ampliación de lo que va a ser el crecimiento futuro para la ciudad de la Concepción del Uruguay, que en ese momento estaba destinada a ser la capital del Entre Ríos. Esto nos habla también de una faceta muy importante de Urquiza. Recordemos que para 1853 ya era el primer presidente de la Confederación, así que estaba preparando nuestra ciudad para lo que hubiese sido realmente si la historia no hubiese truncado su vida en 1870 y no nos hubiesen quitado la capitanía y llevarla a Paraná, nosotros realmente estábamos destinados a ser una ciudad no solamente con una fundación en un lugar importante, en un lugar privilegiado de la naturaleza, sino aparte políticamente muy bien ubicado en la historia del país. Lo importante de esta traza es poder determinar la primera ubicación de lo que es el primer cementerio cronológicamente aledaño a lo que es hoy la Basílica. El segundo cementerio se traslada hacia 1805, fuera de lo que es el centro urbano, porque empiezan a correr el nuevo desarrollo de lo que era la ciencia en ese momento con los pensamientos de la Ilustración, vienen los bandos reales. Recordemos que todavía estábamos en época colonial, por bando real de Carlos III, a partir del año 1871, 1873, 1875, empiezan a haber disposiciones reales donde los cadáveres ya no podían ser enterrados ni dentro de las parroquias, ni tampoco aledaños a los terrenos de las iglesias. Este tema, ¿por qué fue? Porque recordemos que en esa época empezaron a azotar las grandes epidemias en Europa, y en ese tiempo la Iglesia Católica enterraba los cuerpos en esos sitios cercanos, y la actividad de las misas hacían que fuera casi imposible poder entrar a la iglesia por el olor y la putrefacción que había adentro, ¿sí? Eso nos determina que el primer cementerio puesto en aledaño a la iglesia, lo que hoy es nuestra Basílica Menor, se traslada a lo que fue la rinconada de lo que era la capilla existente, ya la capilla de Almirón, donde fue el inicio de nuestra fundación, lo que hoy sería el barrio de la Concepción. Ahí estamos hablando de 1805, y ese cementerio, que hoy es llamado el Cementerio Viejo, funciona hasta el año 1856, donde se funda este plano. Nos ubica el tercer cementerio cronológicamente, que es el Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay, ya ubicado fuera de la planta urbana, ocupada la planta urbana fuera, cumpliendo justamente con todas las leyes de los higienistas que fueron con Carlos IV llevadas adelante y puestas en la práctica, ¿sí? Donde a través ya de los bandos reales y no me va a salir ahora el documento eclesiástico, debían trasladarse los cementerios aún más lejos de los centros más poblados. Me voy a detener un segundo en este detalle para explicar algo que a mí me parece, ya les digo, retomar esa figura de Urquiza. Esto que están siguiendo con el cursor es una traza de un bulevar, y hoy esa traza existe, y es, para los que somos de Concepción del Uruguay, el Boulevard Irigoyen, ¿sí? Esta traza que ustedes ven acá
es la traza que hoy existe, que es la traza del Boulevard Montoneras, que cambia de nombre a partir de la calle 9 de Julio, que es esta la calle 9 de Julio, que nos remataría en lo que en ese momento estaba dispuesto la formación de una plaza de piso para que le diera entrada o un espacio de transición a lo que luego iba a ser la ampliación del cementerio. Estas plazas de piso nosotros las pudimos ver en España, existen, así que no es nada raro que estuviera planteada y que luego con la evolución urbana de nuestra ciudad se haya perdido con ocupaciones, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí son soldaditos, y si nosotros vemos la ubicación es los predios que hoy ocupa lo que es el ejército, la implantación del ejército, sí, del ejército, estoy diciendo bien. Aquí abajo se ve el perfil, la plaza, y se ve el perfil ya construida la catedral, y construido el primer piso y la torre mirador del Colegio del Uruguay. Este plano realmente es una maravilla que amerita realmente una investigación profunda, sobre todo para poder cotejar que realmente estén dados los datos de quién es el autor y en el año en que fue encargado. Hoy en día la ubicación del cementerio está aquí, donde está el cursor, donde está la flecha. La mancha urbana de Concepción del Uruguay ha crecido casi concéntricamente en lo que fue la plaza originaria de fundación del año 1783. A mí me gusta ver cuando yo veo esta planta decir que todo lo que no es gris, de lo que es gris no es verde. Nosotros somos una ciudad que tenemos una baja densidad de verde, cosa que si yo les muestro aquí, fíjense todas las plazas que estaban planteadas en el plan regulador. Esto vuelve otra vez a enaltecer la figura de Urquiza, en solamente no el rodearse de gente que realmente tenía capacitación para poder desarrollar todo este tipo de trabajos. ¿Por qué traigo a cotación nuevamente este plano? Porque si podemos comprobar que Juan Leó es el autor de esto, él vino en el año 1867 imbuido con todas las ideas de la Ilustración, conociendo plenamente el desarrollo y los cambios que hubo en París a través de las nuevas leyes de los higienistas, con el barón Haussmann a la cabeza, y el ensanche de Barcelona con Ildefonso de Cerdá, que se da a partir de alrededor de 1860. Entonces es muy importante poder descubrir en estas lecturas, ¿sí?, todo lo que estaba planteado y que lamentablemente con el desarrollo de la ciudad en parte lo hemos perdido. Volviendo a nuestro cementerio, hoy en día está casi inmerso en el medio de la planta urbana, en un sector muy densificado. Lejos ha quedado esa historia de ponerlo en lugares alejados por las miasmas. Recordemos que la teoría de las miasmas era que aquellos lugares donde realmente había olores de putrefacción, ya sean los saladeros, los cementerios, los mataderos, eran todos productores de alguna manera ellos no sabían que eran virus o bacteria, pero sí podían identificar que toda la población que vivía cercana a estos sitios siempre tenían enfermedades, o ahí en esos lugares se producían las primeras personas enfermas y que podían a su vez después desparramar estas grandes epidemias. Les vuelvo a repetir, hoy podemos ver a través de esta imagen que nuestro cementerio con el desarrollo urbano ha quedado inmerso en pleno desarrollo de la planta urbana, que su crecimiento natural va a seguir siendo hacia el noroeste. Un acercamiento nos determina en esta imagen. El desarrollo completo hoy en día de la planta urbana son 8 hectáreas. Tenemos un cementerio grande para la población, son 8 hectáreas, compuestas por diferentes sectores que ahora los vamos a ir analizando, y la primera parte que se desarrolla en su fundación del cementerio cubría un sector de lo que es hoy el sector de tumbas, y apenas un sector por detrás de algunos panteones, que son los panteones de Chilotegui y López. Ahí terminaba el cementerio, ¿sí? A través de sucesivas compras, el municipio lo ha ampliado a lo que es hoy su traza original.
Si nosotros hacemos un análisis territorial, las leyes higienistas y las leyes de la Ilustración no solamente trajeron la forma en que debían trasladarse los cementerios y el porqué, sino que también traían las características que debían cumplir, ¿sí? Hay dos raíces o dos vertientes en realidad en los cementerios occidentales. Una es la vertiente inglesa y otra es la vertiente española, francesa. Justamente también tiene que ver esto con las costumbres funerarias, que son características diferentes de estas dos vertientes, y cuyas características tienen que ver también con la implantación territorial y la implantación a su vez de los tipos de enterramiento dentro del predio destinado a la creación del cementerio. En nuestro caso vemos un eje que en su momento era un eje de composición axial, hoy en día ya no es axial porque se ha desvirtuado, pero sí es un eje que, si bien no es monumental, nos organiza hacia ambos lados del recorrido los sectores de diferentes enterramientos. El sector más importante y el que nos da como mayor característica y el de mayor, tal vez entre comillas, valor artístico y arquitectónico es el sector de los panteones, desarrollado en su gran mayoría a partir de los mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. En este sector están los enterratorios de las familias más encumbradas de la ciudad, y también aquí es donde se trasladaron los primeros, cuando se hicieron los panteones, se trasladaron muchos de los restos de lo que era el segundo cementerio de la Concepción a este sitio, ¿sí? En el cementerio de la Concepción nos preguntamos, ¿ha quedado en desuso? ¿Y dónde está? Simplemente ahora quedan vestigios. De esos vestigios, el más reciente por la tradición oral es el que nos representa con Nuestra Delfina, cuyo monumento de alguna manera y le identifica a ella y a todos los pobladores o primeros pobladores de la ciudad que han quedado en ese cementerio recordados a través de ese monumento y de la cruz mayor y de la lápida. La segunda área que nosotros podemos identificar y que también es muy importante es donde está el bosque, un denso bosque que hay dentro de la ciudad. Son 6 hectáreas, 4 hectáreas, perdón, en este caso, donde se pueden notar las manzanas. Todas estas manzanas están delimitadas por calle que contienen las especies arbóreas de mayor porte dentro del cementerio. Numerosas especies arbóreas que yo estoy tratando de relevar con un ingeniero agrónomo de la municipalidad, y a grosso modo hemos contado más de 300 unidades de árboles de distintas especies. La otra etapa y el otro lugar es, cronológicamente se desarrolla muy lindero al cementerio municipal, el cementerio israelita. Los primeros terrenos se compran en el año 1917 y sin constar en los archivos de las actas de la Asociación Israelita, sí se sabe que ya hubo enterramientos a partir de 1917. Una última etapa de crecimiento ha sido para la calle Alberdi. Esta es la calle Alberdi, la calle San Martín, la calle 9 de Julio y el acceso a Concepción del Uruguay a través de la vía del Boulevard Sansoni. Es la compra después de los terrenos que han dado lugar a la conformación de lo que es el cementerio Jardín. Muy reciente, estamos hablando de menos de 50 años, con una conformación que lamentablemente se está perdiendo, porque justamente las leyes que han determinado las características, o la normativa en realidad, perdón, que han determinado las características de lo que debe ser el cementerio Jardín, no están siendo respetadas 100%. Y eso tiene una explicación que después más adelante lo vamos a ver. Y el último desarrollo grande que se están dando son los cuerpos de grandes bloques de nichos comunitarios y nichos individuales sobre el Lindero a Sansoni, que se están desarrollando hasta el día de hoy. Esto es lo que hoy vemos del cementerio.
el pórtico que lo caracteriza, aquí está la desembocadura o el inicio de lo que es la calle 9 de Julio. Esto está sacado desde el edificio, donde vemos la espesa arboleda que prácticamente pasa desapercibida cuando nosotros transitamos tanto peatonal como vehicularmente, pero fíjense que tomando un poco de altura ya podemos ver la densidad que hay en el casco monumental, en todo lo que es la zona de arboleda y de los nichos, de los bloques de nicho que explicaba, y el vacío que se ve en lo que es el cementerio jardín. Este pórtico se hace a partir de 1917, cuando se amplía hacia adelante el cementerio, y bueno, es un pórtico que avanza sobre la línea municipal. Para detallarlo arquitectónicamente sería como otra charla, así que vamos a obviar ese tipo de detalle, pero es un pórtico neoclásico, de gran envergadura, donde están adentro las oficinas administrativas, la nueva oficina de lo que va a ser la dirección del cementerio, la capilla oratorio sobre el lado derecho, y atrás la sacristía. Este Cristo está donado por la familia Mardon, se construyó alrededor de 1970, y hoy está también restaurando, lo estoy tratando de restaurar, ya se restauró toda esta parte, falta esto porque, bueno, teníamos un problema de recursos, de herramientas. Vamos a comenzar a hablar lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es un concepto cultural, ¿sí? Por ende tiene características según el ciclo o la dinámica histórica y la dinámica de la evolución de la sociedad. Cambia a lo largo del tiempo, por eso es muy importante que los gestores culturales podamos estar de alguna manera siempre ayornados y atentos a estos cambios, para poder ir adaptando estas condiciones, adaptándonos a estas nuevas condiciones, que nos hace posible que hoy podamos hablar del patrimonio cultural de un cementerio. Si yo hace 20 años hubiese planteado esto, muchos me hubiesen dicho, Ana, el cementerio es para enterrar gente. Sí, es cierto. Es cierto que el cementerio su función primigenia es enterramiento, y es el lugar donde descansan todos nuestros seres queridos, y se inscribe también en la historia de la ciudad. Ahora, todos los objetos depende cómo se los mire. Y hoy todos los cementerios se han convertido en objetos culturales, en objetos de resguardo patrimonial y en objetos polisémicos, en los cuales también podemos ver, aparte y además de su función primigenia, una gran oportunidad de aprender de este patrimonio, porque son realmente museos a cielo abierto, libros abiertos, que serían realmente factibles de poder incorporarlos, inclusive en nuestros circuitos de enseñanza, con toda la vasta posibilidad de educación terciaria y universitaria que tenemos dentro de nuestra sociedad. Cuando nosotros hablemos de patrimonio cultural, vamos a estar hablando básicamente de dos aspectos en realidad, que es el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Cuando hablamos de patrimonio tangible, vamos a hablar de todo aquello que está construido, pero a su vez también incorporado lo natural, la naturaleza, todo aquello que acompaña. Ya no podemos hablar más de un monumento aislado, sino que siempre empezamos a hablar a partir de la redacción de la Carta de Atenas, de los monumentos inmersos en el ambiente urbano, el ambiente natural o en el ambiente cultural. Son todos conceptos de patrimonio que hacen a que los objetos estén resguardados con un entorno inmediato, para poder resguardar también su calidad ambiental. Con lo cual amerita que una vez que este cementerio estuvo declarado o está declarado como ahora, también poder empezar a pensar en la reforma, como se está planteando, del Código de Ordenamiento Urbano, de poder armar distritos diferenciales, como en Tucumán, que ya está el distrito funerario, para poder guardar la calidad ambiental dentro y fuera del cementerio. Cuando hablamos de patrimonio, vamos a estar viendo obras arquitectónicas, vamos a estar viendo arte aplicado, arte en sí mismo, todo lo que es tectónico, lo que se puede tocar.
que nos acompaña en un recorrido, en todo lo que es, por supuesto, la manifestación más grandilocuente, está, como les dije, dentro de lo que es el casco propio, monumental del cementerio a través de sus panteones, con la riqueza de arquitectura que hay en cuanto a estilos, en cuanto a arquitectos, en cuanto a constructores, en cuanto a la materialidad, es decir, los materiales con que se han hecho estos monumentos, estos verdaderos monumentos individuales, que cada individualidad sumada a la otra y hace al sector monumental completo, está hecho con materiales de primera. La pregunta que siempre hacemos es, ¿por qué? Porque en los cementerios se construye para siempre. Un recorrido nos va mostrando diferentes manifestaciones con sus simbologías, también cómo el cementerio puede prestarse para hacer creaciones artísticas. En este caso, yo fui sacando y probando con diferentes lentes, con diferentes máquinas, si estaba nublado, si había muchas nubes, es decir, para hacer también el cementerio parte de lo que es un objeto capaz de mostrarse de una manera completamente diferente. Los objetos funerarios que hacen y conforman este arte van desde placas, floreros, palmas en este caso con flores, cada uno simboliza algo, que eso tiene que ver con el patrimonio inmaterial. El recorrido del cementerio israelita pasa lo mismo, con otro tipo de ornamentación y otro tipo de construcciones, pero también las manifestaciones arquitectónicas dentro del predio del cementerio israelita es muy importante. En cuanto a la importancia de la hechura de muchos de los, perdón, se me fue el nombre, de los vitrales, es muy importante, no solamente por los talleres que lo hicieron, este particularmente tiene firma, y dentro de lo que pude investigar, es el mismo taller que elaboró los vitrales de la Basílica de Bariloche. La Basílica de Bariloche son muy importantes, no solamente por el tamaño que tienen, sino también por el sentido que quieren mostrar, que es muy regional, hablan de Seferino Namuncurá, etcétera, etcétera. Los adornos funerarios en el momento de los funerales, como son las viejas coronas, todo lo que sea las tallas sobre mármol de los panteones, los adornos aplicados a las puertas, bueno, en fin, sería imposible poder seguir mostrando, pero esto sirve como para que podamos empezar a tomar dimensión de estas manifestaciones artísticas. La otra es el patrimonio natural. El patrimonio natural de nuestro cementerio es muy importante. Ya les dije, nosotros estamos tratando de relevar todo esto, hemos contado más de 300 unidades de árboles de diferentes especies. Las más importantes son casuarinas, cipreses, palmeras y tipas blancas. Muchas de ellas plantadas en 1860 en adelante, inclusive hay un documento que lo voy a mostrar más adelante, donde da fe del porqué de la importancia del patrimonio natural. Los árboles que se han elegido tenían que ver también este sector con la separación de secciones, justamente porque se regían por las leyes de los higienistas, como dije al inicio, y plantar estas pantallas arbóreas tenía que ver con poder difuminar las miasmas, ¿sí? La creencia era que si los olores no iban hacia la planta urbana, hacia los lugares más densamente poblados, entonces los que producían las enfermedades también se disipaban en el aire, ¿sí? Por eso es la existencia de estas pantallas verdes, pero no son cualquier árboles, también tiene que ver con lo que es los árboles simbólicos. En el año 1874 se escribió un código, digamos, de botánica funeraria, Lloret Ballarat, que es un catalán, y si bien no hay documentación que acredite que estas son las especies que se han seguido a través del libro, sin ninguna duda, quién fue
el que dio de alguna manera este marco con estos árboles, conocía muy bien, porque son todos árboles simbólicos o adaptados, digamos, a los árboles simbólicos que están en el Tratado de Botánica Funeraria. Esta densa arboleda, como les decía, enmarcaba las calles en sus diferentes secciones. Estas son las secciones de tumbas en tierra, en in-humus, de ahí se habla en tierra, de inhumar, y exhumar es sacar de tierra. Y bueno, y este sector es el que indudablemente nos remite a los viejos campos santos aledaños a las iglesias. A mí encontré esta frase que me parece tan hermosa. Hay una poesía que les recomiendo que la busquen, de Salvareza, donde habla del Père Lachaise, que nuestro cementerio tiene algo del Père Lachaise. Si está escuchando Salvareza, nos va a poder tal vez recitar la poesía. Y el Père Lachaise habla, Fuentes Aguirre, de que sin duda es el cementerio más bello del mundo. No lo conozco, sino quizás alguno de ustedes sí. Su belleza no es funeral, ni menos aún museográfica. Es la belleza de un bosque al pie de cuyos árboles hay tumbas. A mí me pareció tan maravilloso porque cada día que yo voy al cementerio y recorro eso, les puedo asegurar que es esa situación de ver, ¿sí? Un bosque a cuyos pies de sus árboles hay tumbas. Esta foto la saqué de una carta manuscrita que existe en los archivos del Palais San José, donde ella manda una carta al encargado, a un encargado que yo tenía del palacio y de otros lugares. Recuerden que ella se va a Buenos Aires a vivir. En 1860 ella manda esta carta, perdón, esto es anterior a que ella se fuera a Buenos Aires. Manda esta carta manuscrita dando diferentes indicaciones, y en uno de los párrafos que es por aquí, dice que manda una barrica conteniendo 24 plantas de casuarina y un cajón de 4 plantas para el cementerio. Recorriendo con este ingeniero agrónomo y viendo cómo fue la evolución cartográfica del cementerio, pudimos más o menos determinar cuáles son esas especies. De esas especies han crecido retoños arriba de los panteones. Yo los he sacado de ahí y estoy replantando de esas mismas especies en los lugares donde hacen falta. Así que la continuidad de la vigencia de Dolores Costa a través de sus árboles, bueno, la estamos continuando y preservando para que no desaparezca. El patrimonio intangible, que es la otra parte que sustenta todo lo que sea material, tiene que ver con las diferentes costumbres funerarias que ha habido desde que nace la humanidad como tal, ¿sí? Desde los primeros albores de la humanidad, el nacimiento del sedentarismo o de las culturas sedentarias también tiene que ver con los muertos. Las diferentes manifestaciones son simples, pueden ser muy simples, han sido realmente importantes. Hoy en día los vestigios de lo que fueron los importantes centros funerarios o monumentos funerarios como las pirámides de Egipto están vigentes, y en nuestros cementerios también perduran. Estas son manifestaciones de artistas muy importantes de nuestro cementerio. Nuestro Ángel Psicopompo, el único que tenemos en este momento, está ubicado sobre la tumba de Clementina Cedalió. No tenemos otro ángel más importante que este, hecho por el taller de Marini. Después hay numerosas, yo tomé solamente una foto, pero podría haber tomado cualquiera, numerosas efigies hechas por importantes escultores, en este caso hechas de bronce. Una madre, que esto tiene más o menos unos 10 centímetros de diámetro, para que ustedes se den idea, de una madre que le hace un homenaje a su hijo navegante, otra placa con un importante tallado y también un importante autor que en este momento se me fue de la cabeza. Pero todas estas manifestaciones intangibles, que son cambiantes a lo largo de cómo evoluciona la sociedad, tienen su manifestación en lo tangible.
Y esta placa que muestra un poco un caos, nosotros veníamos con fotitos un poco ordenadas, mi intención es mostrar que en este cosmos donde todos somos iguales, en el cementerio realmente nos iguala como cuerpos inertes, lo que nos separa o nos diferencia es lo que nuestros queridos o nuestros deudos hacen con nosotros una vez que estamos yaciendo en el cementerio, ¿no? Las manifestaciones cultas, las manifestaciones ocultas también, y aquellas manifestaciones populares que en este, vuelvo a repetir, en el cosmos del cementerio, algunas son muy evidentes, otras hay que saber de lo que es simbología, y las otras se manifiestan porque están como más integradas, ¿sí?, al conocimiento de lo que es la sociedad o la humanidad a través de la historia del judaísmo y el cristianismo. En este cosmos conviven lo popular, lo personal. Cuando yo vi esto realmente me dio una ternura inmensa, porque esto duró hasta que la gorra estuvo rota, y esta tumba que está bien mantenida y siempre está con flores, un día sacaron la gorra y volvieron a limpiar y a pintar toda esta cruz. El olvido tiene que ver con lo que es la manifestación intangible. Ninguna persona está muerta mientras se las recuerde. Es decir, que cuando nos olvidan, esto es el olvido, y el producto de ese olvido es la vandalización y la desaparición de alguna autoridad que sea responsable de esto, y también alguna autoridad que tome cartas en el asunto cuando esto sucede dentro de nuestros cementerios, ¿sí? La columna trunca, las plañideras o las lloronas, y por supuesto las declaratorias, que hay declaratorias de tumbas históricas provinciales a través de diferentes decretos, con las personalidades que yacen en nuestro cementerio, que han hecho, no solamente formado parte y ser protagonista de escribir la historia local, regional y también nacional. Esa es una de las mayores riquezas que tiene nuestro cementerio, y por el cual debemos pelear para reescribir la historiografía, por lo menos de nuestra región. En ese cosmos, por supuesto que las ofrendas más usadas son las flores, desde el origen de lo que eran. Estos son coronas que están, diferentes coronas que están resguardadas en un panteón, milagrosamente resguardadas, no tienen siquiera telas de araña, por eso yo no las he tocado y las he dejado preservadas en ese ámbito natural. Estas coronas son de la época de Urquiza, porque si ustedes se acuerdan que cada vez que se cambian la escenografía en las distintas fechas del nacimiento, de la muerte de Urquiza, este tipo de coronas, en muy peor estado que esta, están formando parte de lo que son los elementos museográficos del Palacio San José. Las flores naturales, ya sean compradas en alguna florería, o ya sean como es plantadas sobre las tumbas y mantenidas, formadas estos ouroboros de la vida misma, ¿sí? Donde yo todo esto, cuando lo veo, siempre digo la vida a pesar de todo. Bueno, en este recorrido que hicimos de por qué nuestro cementerio necesitaba esta declaratoria, que hoy ya la tiene, quería contar un poco los antecedentes de colaboración que me han puesto en el lugar de trabajo donde estoy ahora. Fue en el año 2000, en el año 2015 yo ya empecé a trabajar dentro del cementerio, y empecé a investigar, y empecé a participar de la Red Argentina de Cementerios, en los encuentros que se hicieron, por ejemplo, en Gualeguaychú. El primer contacto mío fue con el arquitecto Bozano, y luego después me entrevisté varias veces con el arquitecto Carlos Menú Márquez, que fue director del cementerio de la Trinidad de Paraná. En el año 2016, con la gestión de Laurito, llaman a colaboración a la Facultad de Arquitectura para poner en valor el panteón del Clementina C. de Alió, que en ese año había un aniversario importante, no lo recuerdo bien en este momento, pero fue en ese año. Yo participé de la restauración del panteón, estuvimos trabajando 15 días con gente de mantenimiento del cementerio,
y el mismo día que iban a hacer el acto oficial con el intendente, viceintendente, todos los abanderados, a las 6 de la mañana el panteón aparece así, con estas pintadas, no solamente el panteón mismo de Clementina, sino los dos panteones aledaños. Entonces me llama Marcos Ayerbe desesperado y decía, Ana, por favor, a ver qué hacemos. Bueno, me fui con todo el cuidado que había tenido en esos primeros 15 días trabajando, ahora lo que había que encontrar era un diluyente lo más agresivo posible y preparar con gel, y después, bueno, pasarle con hidrolavadora para poder lavarlos, y bueno, finalmente en 3 horas pudimos volver a dejarlo, y ese día el acto encabezado por Salvareza se pudo hacer sin todas esas manifestaciones de los símbolos patrios que habíamos visto alrededor de esto. Luego lo que vino fue el relevamiento que yo venía haciendo a través por motivos propios. Me presento como al Fondo Nacional de las Artes y gano el premio del Fondo Nacional de las Artes en el año 2018, y se hicieron diferentes laboratorios en el año 2019, donde nos juntamos todos los becarios y pudimos exponer nuestros diferentes trabajos y nuestros avances, y cómo esos trabajos se iban a volcar hacia la comunidad, porque era uno de los requisitos para que nos pagaran la beca. Luego de eso vino una etapa de divulgación. Esa etapa de divulgación fue ya en la Red Argentina de Cementerios, ahí lo conozco a Luis, ya la conocí a Esther, me comuniqué con María Laje, es decir, ahí uno empieza a intercambiar experiencias y saberes en estas, por eso es tan importante poder participar de estas jornadas. Luego vino el encuentro de Málaga, donde también fui representante del Cementerio de Concepción del Uruguay en esas jornadas muy importantes que se hicieron, donde estuvo la red latinoamericana en conjunto con la red europea de cementerios patrimoniales, donde se trabaja activamente. Hoy inclusive hubo una charla combinadas entre los dos. Luego, ahí lo invité a Gustavo para poder escribir artículos en Málaga, surge la idea de María Laje, que fue la compiladora, nos llama a varios y nos invita a quienes queríamos escribir artículos de los diferentes cementerios que conocíamos. Así que se publica a nivel digital la primera guía de República Argentina, donde nuestros dos cementerios, tanto el cementerio israelita como el cementerio municipal, están en esa guía. Esta guía es digital, y el link que está por aquí abajo está colgado en la página oficial de la municipalidad, así que perfectamente si ustedes entran ahí y se van a la derecha, despliegan una de las solapas, van a poder ingresar y poder leer los artículos de nuestros dos cementerios activos en este momento, y de muchos cementerios de las diferentes provincias de la República. Y finalmente se presentó en marzo, la nota la presentamos el jefe de departamento, Sergio Pilepich, y yo, solicitándole al intendente que por su medio y a través del Consejo Deliberante se declarara bien patrimonial, cultural y natural de la ciudad a los 4 cementerios. Esto se amplió al cementerio israelita y a los vestigios de los 2 primeros cementerios. Uno de ellos es el que estaba aledaño a la catedral o la Basílica Menor Nuestra, y los vestigios de los que han quedado hoy en día bajo los escombros, bajo los cimientos de la Escuela 48, y aledaño a lo que es hoy la Capilla de la Concepción. Los 4 sectores fueron declarados. ¿Por qué? Porque es muy importante entender cuál es la cronología de estos cementerios, porque siguen siendo sitios arqueológicos. Algún día alguien puede hacer un estudio, se puede implementar inclusive un estudio de lo que es arqueología urbana, y poder también encontrar estos vestigios de los primeros cementerios que funcionaron dentro de la ciudad, que no tenían las características que tienen ambos cementerios, tanto el israelita como el municipal, que hoy están en pleno funcionamiento. Bueno, para finalizar en este recorrido, les quiero mostrar un video que, este video no es actual, es el video que yo presenté en Málaga en el año 2019,
¿Y por qué lo quiero presentar? Porque en realidad en ese momento yo tenía una mirada fresca del cementerio, sin las particularidades que le veo hoy, sin los problemas que le veo hoy, sin las soluciones que tengo que dar hoy, o dar diferentes directivas. Entonces realmente me pareció que esa mirada, y la música inclusive que le puse, la música es tango rioplatense, recuerden que también es declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad. Me pareció que era el fondo que debía llevar este pequeño videíto modesto, porque lo hice con una computadora viejita que tengo, así que mírenlo con esa mirada fresca que yo tuve en su momento como becaria del Fondo Nacional de las Artes. A ver si puedo correr esto. Bueno, perdón, pero no lo... A ver. Si no, si no se puede reproducir de acá, lo voy a reproducir, no. Lo voy a reproducir de otro lado. Perdone, pero estas cosas pueden fallar. Perdón, quiero saber si lo están viendo el video. ¿Lo estaban viendo el video? Sí, Ana, se veía y se escuchaba perfecto. Sí, sí, se escucha y se ve bien. Sí, sí, sí. Les pido disculpas, pero pensé que no, como no me contestaron nada. No, dale tranquila que se veía perfecto. Bueno, volvé a reproducirlo, si querés. discúlpenme, tanto problema tuvimos con esto, Hugo, que ya a esta altura... No, estaba bárbaro. Estaba saliendo perfecto. A ver, ahí sí no lo estamos escuchando ni viendo, ¿eh? No sé si es que lo estás reproduciendo o no, Ana. No, en el grupo no se ve. Como venías y como habías hecho la acción anterior, se veía y se escuchaba bárbaro. Ahora no. ¿No se estaba escuchando? No. Cuando lo estabas reproduciendo hoy antes, sí. Cuando paraste para preguntarnos, ahora que... Les pido mil disculpas, esto es un horror. Está bien. Puede Pero pasar. es que ahora no me parece a mí la barra para poder reproducirlo. Ah, bueno. Bueno, está bien. Pasa. No está bien, está mal. Mirá que lo ejercitamos, ¿eh? Sí, a ver ahí. Ahí volviste. Vos dijiste, lo voy a reproducir de otro lado. Y no sé qué hiciste. Que lo hiciste desde otro lugar. A ver ahí. A ver. Esto parece los proyectores de diapositiva de la UCU, Ana. ¿Cómo? ¿Qué parece? Parecen los proyectores de diapositiva de nuestras clases en la UCU. No. Cuando se plantaban. Esto, mirá que me conecté con Hugo justamente para que esto no ocurriera, ¿eh? Sí. Me consta. Y algunos Es un horror. participantes de la charla ya estaban viendo esas pruebas también. Sí, bueno, viste, y ahora no lo puedo reproducir. Bueno, está bien, Ana. No te preocupes. A ver si ahí se reproduce. Ahí se empieza a reproducir, vamos a ver si se escucha. Ahí está. No toques nada, deja todo así.
Bueno, finalmente Bueno, se muy pudo bien. reproducir. Bueno, les Excelente. agradezco, dejo de compartir. Ujú. Ahí está, perfecto. Bueno, excelente. ¿Vos me escuchás, Ana? ¿Me escuchan todos? A ver si los veo. A ver, Ana, ¿vos me escuchás? A ver, habilitamos los micrófonos de todos. De que empiece la ronda de preguntas, Sí, antes de que empiece la ronda de preguntas, Ana, te pido una cosa. sí, Cuando puedas después, comunicate conmigo, porque sí, quiero hacerte algunos comentarios sobre el plano que vos atribuiste erróneamente a Juan Leo. Yo tengo muchísima información de ese plano porque lo vengo siguiendo hace 30 años y vos lo sabés bien, porque lo usábamos en las clases nuestras, la facultad. Ese plano no tiene absolutamente nada que ver con Juan Leo. Juan Leo llega a la Argentina en 1863. A la sí, Argentina llega en sí. 1863. Por lo tanto, de ninguna manera, si el plano es de 1857, No, puede ser atribuido a Juan Leo. Sí, sí, no, ya sé lo que me va a decir, esperá, no me corte. Juan Leo llega en 1863 y se va a trabajar a la construcción de ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires. bien, Y correcto. vuelve a Entre Ríos recién en 1870, después de la muerte de Urquiza, cuando entra a trabajar en el departamento topográfico. Incorpora en 1866 a Concepción del Uruguay. Este tema de Juan Leo y ese plano se generó por un artículo de Rodolfo Ceró Mantero, aparecido en febrero de 1946 en el diario La Calle, donde cuenta cómo le llegó el plano a Mariela Leo, que era la hija de La Juan Leo. hija. Ujú. Y entonces, como le llegó en un paquete de cosas que venían del viejo archivo del departamento topográfico, ella asume de que eso lo Te habría activé el hecho audio. Juan. ¿Ves? Hablar, ahí te activé el audio. No, no quiero hablar. Sí, Carlos, te escucho. Bueno, ella asume entonces de que eso lo habría hecho Juan Leo. En realidad, es muy probable que la fecha de ejecución de ese plano sea 1857 y por varios detalles que contiene el mismo plano, muchos detalles pequeños que hay que verlos con una lupa que contiene el mismo plano, y por otras razones que son de tipo político. En 1857 Urquiza estaba preparando la vuelta de la capital de Entre Ríos a Concepción del Uruguay, cosa Exacto. que se materializa en la reforma de la Constitución en 1860. ¿Y quién tenía, qué profesional tenía disponible Urquiza a partir del 22 de enero del 57? Que es cuando lo conoce a quién, a Pietro Fossati. Pietro Fossati trabaja para Urquiza entre 1857 y se vuelve a Europa a mediados de 1859. Yo estoy absolutamente convencido de que ese plano, ese proyecto de plan regulador para Concepción del Uruguay fue obra de Pedro Fossati, incluso con alguna colaboración de sus hermanos, que eran 4 los hermanos Fossati, pero no tiene nada que ver con Juan Leo. Bueno, Absolutamente yo por eso lo puse. Yo lo que tengo, después vamos a cruzar información, porque yo también tengo 2 tesis doctorales de la UBA que hablan justamente del departamento topográfico, porque son de agrimensores, donde hablan también de la conformación del departamento topográfico desde la Confederación hasta la 1871 con la muerte de Urquiza. Así que bueno, nos cruzaremos información entre la tuya y la mía para ver quién puede ser. Por esas casualidades, la vez pasada con el Centro Cultural Urquiza, cuando hicimos el viaje a los campos de la batalla de Caseros, donde hoy está el Colegio Militar de la Nación, el primer director del Colegio Militar de la Nación fue un ingeniero de origen polaco o de uno de los países ahí que ya no me acuerdo cómo era el apellido, que el profesor Selomar Gachá, cuando vio el nombre de esa persona y vio una especie de retrato que había y demás, comentó, dice, pero este hombre yo lo conozco de Concepción del Uruguay, fue profesor en el Colegio del Uruguay y en la escuela normal.
Y no solamente eso, fue el primer director del Departamento Topográfico de la provincia de Entre Ríos, el primero. Tiene una trayectoria grandísima. Y ahí en el colegio militar tenían información de él y tenían información del desarrollo del Departamento Topográfico en Entre Ríos. Juan Leo tiene una actuación tremenda en Entre Ríos. Villa Elisa, San Salvador, una cantidad de pueblos fueron... Caseros y Villa Udine. Y Villa Udine, que en realidad no era Villa Udine, era Colonia Caseros. Así firma el plano. Yo tengo el plano de Colonia Caseros y tengo la firma de Juan Leo, pero ahí ya estamos hablando bastante después de la muerte de Urquiza. Sí, sí, sí. Después de la muerte de Urquiza. Digo, él se incorpora al Departamento Topográfico de Concepción del Uruguay, a la sede de Concepción Uruguay en 1866. Ese es un documento que está en una tesis doctoral. Después lo vemos. Mira, está bien. Bien, bueno, sí, no lo bien, vamos a bien. discutir, Después no lo charlan. vamos a hablar de- Después lo charlan entre ustedes dos especialistas que son, evidentemente, y conocen muchísimo. Quien hace referencia, Carlos, es Juan Sech, el Claro, primer, Juan Sech. Juan Sech, el primero. Gracias, Hugo, no me salía el apellido. Juan Sech. Exactamente, que después vino con ese dato el profesor Argachá cuando volvimos de allá del colegio militar en ese viaje. Bueno, excelente exposición, Ana. La verdad, me hiciste ver imágenes que quienes hemos ido al cementerio durante años, jamás nos detuvimos en mirar esas cosas. Sinceramente, yo no sé si me pasa a mí solamente. Perdóname, sí. No, hay que empezar a mostrarlas, a divulgarlas, empezar a implementar los recorridos y a incorporar, Mario Loviza, a incorporar con la gente de turismo, también estoy tratando de trabajar palmo a palmo con eso, incorporar el cementerio también a los circuitos turísticos de la ciudad, ¿no? Precisamente también porque se presta un lugar abierto, con un aforo determinado, con todo el protocolo, permite que 3 o 4 o 5 guías de turismo pueden estar trabajando simultáneamente sin interferirse, es decir, bueno, un sinfín, un potencial tremendo para que podamos verlo incorporado a como lo que realmente es nuestro patrimonio cultural. Bueno, perfecto. A los efectos de habilitar 4 o 5 preguntas, hay una manito ahí, o me levantan la mano para ver quién... María Angélica. A ver, un segundo. ¿Quién levantó la mano? María Angélica marcó. María Angélica, dale, habilítalo. Y después Luis, voy con Luis también. María Angélica, habilita tu micrófono, por favor. A ver. A ver si podés habilitarlo. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora? Ahora sí, ¿Ahora? perfecto. Se te escucha bárbaro. Sí. Bueno, realmente, Ana, te felicito porque ha sido una exposición excelente, realmente. Gracias. Y te digo que no solamente desde lo que puede ser ya tu disciplina, porque esto ya es parte de un campo de disciplinas, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con la cultura, con el arte, con lo social, con la historia. A mí me emocionó mucho, me emocionó porque realmente nos diste otra mirada, era otra mirada. Yo nunca tuve esa mirada en el cementerio. Intuía que esto tenía que ver y que era historia de la ciudad, y cuando, bueno, pensar en la idea moderna de ciudad, del lugar estratégico que tuvo el Camposanto en su momento, en la relación con el higienismo, realmente de esta cosa, de este país moderno que Urquiza de alguna manera definía, de este tema de hasta un cementerio democrático, un cementerio para todos. Ese es uno de los aspectos fundamentales que, bueno, es increíble. Me olvidé de comentarlo. Muchos de los que están en esta charla son digamos, estudiosos de los cementerios,
Y fíjense que en ningún momento yo hablé de cementerio disidente, de sector de disidentes. Nuestro cementerio, desde que surge en el año 1856, la Orden de Urquiza fue democratizar el lugar. En realidad siempre se habla de camposanto. Los camposantos son aquellos lugares que tienen la bendición religiosa, por lo general, obviamente estamos hablando de la religión católica, donde era el lugar indicado, propicio y autorizado para poder enterrar a las almas, ¿no? Pero desde el momento mismo de la fundación y de la apertura de este cementerio, la orden de Urquiza fue que fuera el lugar para enterrar a todas las almas de la villa de Concepción. Fíjense que eso no es una situación más. Paraná, por ejemplo, que es anterior el cementerio, pero no tanto, tiene sector de disidentes. Y todos conocemos la anécdota tan dolorosa de que cuando viene uno de los maestros normales traído en la época de Sarmiento, muere su esposa por víctima de la fiebre amarilla, y él la tuvo 5 días en su casa, ya casi en estado de putrefacción. Lo que hace es enterrarla fuera del límite, delimitado por un alambre nada más, del sector de lo que era el Camposanto, porque la iglesia no le permitía el enterratorio, como su esposa era anglicana, poder ser enterrada en terreno consagrado. Eso habla también de la figura, de la imagen y de esa laicidad que tenía, a pesar de ser un ferviente creyente, ¿no? Entonces la democratización y de la introducción de las ideas, de la ilustración a lo que en ese momento era una ciudad muy pequeña, es importante resaltarlo. Así que bueno, te agradezco que me digas eso, porque fue uno de los temas que tal vez me olvidé. Bien. De esto. Gracias María Angélica, gracias Ana. Luis Gracias Dulot. Ana, gracias Hugo por... No, al contrario. Ustedes Luis, por escuchar. no, Luis Dulot sigue ahora. Luis. Igual estaba una persona, Francisca, antes me parece que había levantado la mano, pero como quieran ustedes. Francisca, a ver, déjame chequearlo, Luis, porque esa manito hace rato que estaba colocada, pero Francisca, si estás allí. No, bueno, vamos Luis. Bueno, Ana María, muchas gracias, estuvo muy interesante la charla. Por fin pude conocer en parte el cementerio de Concepción del Uruguay. Es una deuda que tengo pendiente y que obviamente la pandemia ha interrumpido algunos viajes, algunas cuestiones interesantes. Más que nada era un par de aportes de algunas cosas y un par de preguntas, de dudas que me surgieron interesantes. Vos sabés que, bueno, con la cuestión botánica yo he estado trabajando con los alumnos míos de ambiente, y bueno, con el manual que vos contás de Barcelona, etc. Y los botánicos me han dado otra razón interesante de por qué se eligen el ciprés funerario y las coníferas. El tema es que tienen raíces pivotantes que van hacia abajo, y no van hacia los laterales, entonces no dañan los sepulcros, y no crecen entre los cajones, digamos. Por eso también es otra de las razones por las cuales se eligen los cipreses funerarios, digamos, dentro del ambiente. El tema del ciprés, en realidad, por ahí sería como muy largo. En el libro, esto del simbolismo, está explicado en un libro que escribimos somos 3 autores, Virginia Civeta, Carlos Rato y yo. Está explicado el mito del por qué el ciprés, ¿no? Viene de raíz muy vieja. Esto es un árbol mediterráneo, introducido a través de la colonización española, y tiene su raíz simbólica en realidad en la tradición judeo-cristiana. Tanto el judaísmo como el cristianismo, y también todas en realidad las culturas mediterráneas anteriores, también ya lo tenían como un árbol simbólico como es funerario. Así que viene de lejano. No dudo el tema de las raíces. Digamos, es un aporte más desde el punto de vista de la biología que resulta interesante a la hora de ver. Otra cuestión interesante es el tema de los cementerios parques. Vos sabés que he estado leyendo unos artículos, y que tienen bastante lógica, que el origen, a ver, vos lo planteaste como cementerios ingleses, los modelos ingleses y franceses. ¿Vos sabés que los cementerios parques son de origen puritano norteamericano?
El primer cementerio parque es el de Mount Auburn de Estados Unidos, y después pasa a Inglaterra. Si querés, después te mando el paper. Está muy interesante. Yo lo que hablé acá del cementerio parque es lo que hoy modernamente conocemos como el cementerio parque. Sí, Fíjense, en cuanto a eso, una salvedad que tiene que ver con lo intangible y lo tangible. Las costumbres funerarias en los cementerios privados, digamos, son como más normadas, y esa normativa se respeta a rajatabla, ¿no? Los cementerios privados, cualquier cementerio parque de cualquiera de nuestras provincias, de nuestras ciudades, nosotros vamos y son todos iguales, se respeta que no haya nada por encima del nivel de suelo. Bueno, fíjense lo que pasa en nuestro cementerio, eso poco a poco se va desvirtuando. ¿Y por qué? Porque evidentemente las costumbres funerarias no están constreñidas por estas normativas tan tajantes, ¿sí? Y no se pueden popularmente hacer aplicar. Sé que está acá Oscar Soltewilde, que ellos fueron uno de los, me parece, de los mentores un poco de lo que es el cementerio parque, y se estaban desvirtuando y cada vez se desvirtúan más, porque como el de al lado lo hace, todos queremos poner una manifestación muy importante para conmemorar a nuestros muertos. Entonces, en realidad, la última reunión que yo tuve con 2 concejales es que realmente lo que está mal es la normativa. Evidentemente no está para ser aplicada en un cementerio municipal con las características que tienen casi todos los enterratorios en tierra, que son más populares, y convengamos que son como más pasibles de tener mayor cantidad de ofrendas, mayor cantidad de frasquitos, de recuerdos, de latas de cerveza. Es decir, nosotros vemos muchas años donde se hacían los enterramientos judíos. La colonización nuestra, el centro, digamos, la población, no me salía, perdón, la población judía de Concepción del Uruguay tiene en las aldeas aledañas, si está Gustavo me va a ayudar un poco más, aldeas San Antonio, otras aldeas, Basavilbaso mismo, que tenían cementerios que son cementerios judíos, ¿sí? Entonces se trasladaban. Pero aquellas familias que no tenían los recursos económicos para poder ser trasladados, se pudieron enterrar adentro del cementerio municipal, por esta cuestión de la orden dada, ¿sí? Está bien, te pregunto porque una cosa interesante como para buscar una punta es que seguramente el acto fundacional del cementerio judío del que vos hablás es seguramente sea el traslado de los sepultados en el cementerio general al nuevo cementerio judío, en ese sentido. Fíjate que puede ser un dato interesante. La judaica no permite la exhumación de cuerpos. Sí, es un dato muy importante. A ver, permite de un cementerio no judío a uno judío, y de uno judío en cualquier parte del mundo a uno judío en Israel. Bueno. Y es, en el cementerio judío de La Plata, el acto fundacional es pasar los judíos que están enterrados en el cementerio de La Plata al cementerio judío. Por eso te doy un dato interesante para buscar. Tenés razón. Lo que pasa es que las compras y las actas de compra de esos terrenos son de 1917, y si bien no constan los archivos de los libros, sí están. Si hoy en día ustedes van al cementerio judío, el portal del cementerio judío dice 1936, pero esa es la fecha de inauguración del portal. Empieza a funcionar, y la primera ordenanza que yo la encontré y se la di a Gustavo, porque Gustavo y su papá escribieron artículos, pero no estaba en el digesto no estaba esta ordenanza. La primera ordenanza que habla sobre la normativa del cementerio es de 1922. Así que
entre 1915 y 22 ya hubo enterramientos, pero oficialmente empiezan en 1922, y el portal dice 1936. Así que esa sería... Son características comunes de varios cementerios judíos en ese sentido que son interesantes como para pequeñas investigaciones, para puntas de investigaciones. Todo esto está en los 2 artículos de la guía, así que ahí los pueden ver también. Muy bien. Bueno, ya llevamos 1 hora y media de exposición, así que tampoco queremos abusar del tiempo de ustedes, ni de Ana, ha sido excelente. A ver si hay una última pregunta más o algún aporte más. La próxima vez haremos una guía personal, y haremos un recorrido donde cada uno pueda aportar una parte de lo que conozca. Bueno, como no, a ver, recorro por última vez las 2 pantallas, a ver si hay alguna manito más, y si no, ya vamos cerrando. Bueno, no, aparentemente todos han quedado conformes. Lo que vamos a hacer ahora es, se ha grabado esta conferencia y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que nos encuentra como Centro Cultural Urquiza. A todos les agradecemos que hayan participado en nuestra charla. Buenas noches y muchas gracias, muy amable. Nos vemos, gracias. Adiós, buenas noches. Chao.